Buenos días, compañeros, compañeras, profesor. El día de hoy estamos reunidos mis compañeros Juan Pablo Amur, Ricardo Rosas, Juan Pablo Araiza y Mayerly Álvarez y mi persona Yulisa Rodríguez. Estamos grabando aquí para el curso de afecciones y adicciones del sujeto contemporáneo del vínculo social. Y bueno, estaba pues así como leyendo una noticia sobre una deportista trans que se llama Joanna Harper, quien es una atleta transgénero y pues ella ayuda al Comité Olímpico como a resolver esas inquietudes sobre estas polémicas que se han presentado por los atletas trans. Y recordé pues por ejemplo el caso de Anna Scapini, que ella fue la primera atleta trans en ganar una carrera, sucedió en Argentina. Y sí, pues, o sea, se me vino como la inquietud como de toda esta polémica que se ha armado pues a causa de estas diferencias. Y también recordé el caso de Ángela Pons, que ella fue Miss España en el Miss Universo en el 2018, que también era pues una mujer trans. Y no sé, quería como conocer como las opiniones de mis compañeros, a ver qué opinan acerca de este tema, cómo las personas trans se han involucrado en estos deportes, espectáculos. Mira, lo que yo pienso es que muchas veces como estas polémicas por la participación de personas trans, ya sean en los reinados o en deportes, ocultan muchas veces como un discurso transfóbico, porque mira, por ejemplo, hay casos de mujeres que tienen altos niveles de testosterona y estas son sometidas a un proceso que les garantiza que deben bajar ese nivel para poder participar. Lo mismo ocurre con los atletas, los atletas trans. O sea, todos ellos deben mantener unos niveles por debajo no recuerdo cuántos nanomoles de testosterona. Entonces es absurdo decir que tienen ventaja o no solo por ser anteriormente hombre o mujer. No, yo creo que, No sé. yo creo que sí. No, pues, o sea, estoy en desacuerdo contigo porque yo creo que una mujer trans que antes fue hombre, o sea, es obvio, sí tiene ventaja ante un grupo de mujeres que son mujeres biológicamente. Y lo que tú dices, que sí, que se someten a procesos en los que se les disminuye los niveles de testosterona. Pero así suceda esto, el cuerpo del hombre siempre va a ser un cuerpo de hombre, que sí, eso es sometido a procesos, a cirugías para que se adapte a cómo sería el cuerpo de una mujer, pero siempre, o sea, siempre va a tener pues no ese gen de hombre, pero siempre va a tener como esa pizquita. O si no, míralo en algunos atletas trans mujeres de la liga de MMA, como por ejemplo Alan Fox, que era era un hombre anteriormente, entró a la liga de mujeres de MMA y ahora cómo se apellida, cómo la apodan, la rompecráneos. ¿Por qué? Porque en su última pelea le rompió el cráneo a una mujer y eso no lo hace cualquier mujer biológicamente. Entonces sí, yo pienso que un hombre, bueno, una mujer trans, de cierto modo sí tiene ventaja ante un cierto grupo de mujeres biológicas. Sí. Bueno, pues en la misma línea lo que dice Juan Pablo Amut de que tienen cierta ventaja las mujeres trans por sobre las mujeres biológicas, es de acuerdo a la morfología, digamos, del hombre por sobre la mujer, que digamos, biológicamente tiende a ser más fuerte, pero la mujer biológicamente tiende a ser más ágil por sus brazos largos. En cambio, los hombres tienden a tenerlo más cortos. Y también tenemos el tema de la testosterona. Pero ahí sí puedo llegar a estar en desacuerdo con Juan Pablo Amut, dado que en el tema de la testosterona, cuando las mujeres trans comienzan su proceso hormonal, la testosterona disminuye a niveles muy bajos y llega a igualarse digamos, casi que al de la mujer. Y su rendimiento deportivo, como se puede haber evidenciado en varios estudios, se puede reducir en gran medida, hasta digamos el 20% se puede llegar a reducir. Y su testosterona también, sabemos que la testosterona es muy importante para el rendimiento deportivo, ya que genera muchos glóbulos rojos y esos glóbulos rojos aumentan digamos, ese oxígeno hacia los músculos, lo que hace que pueda rendir más. Pues en ese caso yo sí estaría de acuerdo con Juan Pablo Amut,
porque aun cuando digamos que hablas de eso de la testosterona, que inclusive afecta como el rendimiento, según lo que yo he leído, inclusive pues digamos las mujeres trans siguen siendo más altas, más fuertes, e inclusive por ahí leí que digamos para las que practican atletismo, la pelvis de los hombres es un poco más estrecha, porque digamos que las mujeres tienen el obstáculo del sistema reproductor femenino y eso hace que no, pues, no puedan correr igual de rápido que los hombres. Entonces yo creo que pues sí tienen como cierta ventaja ahí. Inclusive hay una parte que decía que comparando como las mujeres trans contra las mujeres así pues nacidas mujeres, por así decirlo, es como competir un carro grande con un motor pequeño contra un carro pequeño con otro motor pequeño. Entonces yo siento pues que también sí tendrían como cierta ventaja. No, yo opino lo mismo que Mayerly, o sea, es que es muy complicado porque uno solamente con el hecho de ver los cuerpos, así solamente verlos, se nota mucha diferencia en cuanto a tonificación, o sea, digamos que los hombres tienen mejor acondicionamiento en cuanto al ejercicio, y a las mujeres pues tienen como rutinas diferentes, y decir pues de un momento a otro pues un hombre que ya viene con un acondicionamiento pues atlético y que se identifique como mujer, pues ya va a tener un proceso anterior y puede que, pues sí, como lo decían los compañeros, hay una parte biológica que de por sí, pues ya viene como determinada y esas diferencias se notan a la hora de competir y más que todo cuando se trata de medir fuerzas. Eso son cosas que no desaparecen ni siquiera con estas hormonas. Yo No, sigo estando en desacuerdo porque, por ejemplo, estoy más a favor de lo que decía Ricardo. O sea, para competir tienen que pasar un proceso de 12 meses bajándose los niveles de testosterona, adaptando su cuerpo para tener una igualdad de condiciones. Además, no se puede decir hay un cuerpo de hombre o hay un cuerpo de mujer. Mira que, pues como lo veíamos en clase, y mira que hay un caso de una atleta africana, no recuerdo el nombre en ese momento, pero ella comenzó a batir récords. ¿Y qué pasó? Es que tenía un nivel de testosterona muy alto, es decir, tenía cuerpo de hombre y era mujer biológica. Lo que pasó, entonces a ella se le solicitó que hiciera el mismo proceso que una persona trans. O sea, hay una igualdad en ese lado. O no, no pero sé qué piensa. ahora que mencionas eso de nadadora, mira, hay un caso, no sé, creo que es de Estados Unidos, una nadadora trans también. Creo que era Lia Thomas. Cuando era nadadora, hombre, no entraba en el top 100. Se cambió de género y batió todos los récords. O sea, eso no me parece coincidencia. Es, o sea, no sé, yo sigo pensando que un hombre siempre, o sea, no con el ánimo de sonar machista, pero un hombre en cuanto a temas de deporte siempre va a tener cierta ventaja en cuanto, en contra de las mujeres. Entonces, Sí, sí. además que lo controversial de esos, digamos, de esas participaciones de los trans es que por lo general eran personas que participaban de acuerdo a su género en ese campo. Y como no obtenían nada, fue que se pasaron pues, Eh, a competir en el del otro sexo. Entonces, esa sería como también la parte ambigua y la que genera como controversia. No, de hecho, ahora que lo mencionas, mira, uno de los grandes temores del futuro, ahora que estamos en este boom de que todo el mundo se está expresando, es que en el futuro las ligas de deporte femeninas estén llenas de personas trans, que el equipo de fútbol femenino sean puros trans, que natación puros trans. Y en ese orden de ideas, entonces, siempre, o sea, tanto en grupos de mujeres como de hombres van a haber puros hombres. Sí, o sea, hombres, mujeres trans, pero que antes fueron hombres. Entonces, y eso es como uno de los grandes temores que tienen las grandes ligas, de que quizá de aquí a 20 años, 15 años, 30 años, todas las ligas femeninas de todos los deportes estén llenas de personas trans. Y eso, pues, la verdad, sí, uno ahora mismo piensa como que, pues, no le veo nada de malo, es inclusión igualmente, pero uno se pone a verlo objetivamente y si hay un problema, ¿eh? Pues es que es un tema bien complicado porque, por ejemplo, uno como le puede decir también a un trans que no puede competir. Mm. Y es que también sería como un poco de discriminación. Pero entonces, digamos que una posible solución entonces que sería pues crear un nuevo como sí, Bueno, pues una nueva clasificación, fútbol trans. sí,
Pues Yo es creo que, que en esa parte también lo estuvieran discriminando, porque digamos, lo están separados, o sea, le están diciendo que puede llegar a ser mujer, pero en cierta parte nunca lo va a ser. Mm. Al llegar a separarlo de de esa clasificación de las mujeres biológicas y mujeres trans. Los están discriminando en esa parte si llegan a hacer esa, digamos, a categorizarlos de esa manera. No, y a última hora no es su culpa, porque como vimos en clase, una persona que decide ser trans, bueno, nadie decide ser trans, pero una persona que decide cambiar Descubrimiento. su cuerpo, eh, siempre supo que, por ejemplo, en el caso de las mujeres trans, nació hombre biológicamente, pero siempre supo que era mujer, y no es su culpa nacer en el cuerpo de un hombre, sino que hizo el proceso para cambiar a esa mujer, y mira que si decide convertir en una liga de fútbol, de básquetbol o de lo que sea, va a tener ese impedimento. ¿Por qué? Porque nació en el cuerpo de un hombre y no es su culpa. Pero sí, como dices tú, ahí habría cierto tipo de discriminación porque uno como le dice, no, tú no puedes porque eres trans. Eso no. no, y aparte, pues, siguiendo como un poquito la línea como de esta salud mental, de lo que sería como la discriminación, lo que pueden causar las palabras. Mira que la tasa de suicidio en personas así de la comunidad ha ido aumentando y hubo un periodo también donde se criticaba mucho, pues no se aceptaba tanto como estas expresiones, como estas decisiones de las personas y la única solución que encontraban estas personas para calmar como su ansiedad era como el suicidio. Y entonces ahí uno ve como el poder que tienen las palabras de destruir. Incluso esas palabras pues pueden venir de familia, de gente desconocida y aún así pues van a impactar mucho. Y esto también veo que pasa demasiado en cuanto al racismo. Las personas que se ven excluidas, que sufren de bullying, por cualquier aspecto físico o cultural o religioso, eh, vemos que las palabras tienen un gran impacto en la vida de las personas y es también un tema muy complicado. ¿Qué opinan ustedes acerca de eso? Mira, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Es que si lo piensas, se genera una gran brecha de discriminación y es a través de esas palabras que hace como que afecte tanto a una persona, ya sea en lo étnico, lo cultural, lo racial, lo sexual. Entonces, como que no se está aceptando tanto esa diversidad y vemos incluso un aumento en crímenes de odio, ataques hacia países directamente, no sé, ese odio generalizado que está hacia Francia, hacia los venezolanos. Entonces se ve como mucho esa intolerancia. No se está aceptando tanto esa diversidad, a mi parecer. No sé qué piensen ustedes. Sí, y como mencionaba Yulisa, por ejemplo, en esa película, Las Plegares de Bobby, el chico era una persona, pues era homosexual, su familia no lo aceptaba, al menos su mamá no lo aceptaba, y mira que la única solución que miró fue suicidarse. Cuando se suicida, ahí sí la mamá recapacita y es que empieza a luchar por los derechos de esta persona. Pero sí, en todo caso, no me parece que por el simple hecho de que una persona se sienta diferente, piense diferente, ya haya que rechazarlo. O sea, eso me parece, o sea, pues, ustedes lo ven, yo soy negro, pero gracias a Dios hasta el momento yo no he sufrido ningún tipo de discriminación, o al menos que yo lo haya tomado para mí. Cuando fui niño, pues en algún momento algún peladito me habrá dicho, ah, que tú eres un negro, no sé qué, y pues, ¿me entiendes? Somos niños. Pero a día de hoy, así que ya soy un adulto, no, pues hasta ahora no sufrió nada de eso. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pues. O sea, en sí la diversidad y la diferencia, o sea, se trata no de ser iguales, sino de por sí como habitar o ser con el otro. Entonces, como decía Juan Pablo Areiza, puede ser desde lo étnico, lo sexual o así. En la película, por ejemplo, que yo me vi que era si el mundo fuera mío, el protagonista era homosexual y él convertía a todos en homosexuales. Entonces uno llegaría a pensar que, bueno, entonces un mundo iba a ser súper genial porque todos iban a ser así, pero también empezaron a haber problemas, caos, un montón de libertinaje. Entonces, o sea, tampoco se trata de que o todos somos homosexuales o todos somos heterosexuales, sino que la diversidad y aprender a convivir con los demás. Entonces, sí.
Bueno, en mi caso, yo sí he sufrido como racismo. Esto sucedió pues, cuando era más niña. Las personas siempre hacían referencia a mis ojos que son como achinados y siempre decían, ah, es que tú eres asiática, que bueno, pues sí, haciendo referencias como a esta, al lado oriental, pues. Y a mí me hacían sentir muy mal hacer, pues por eso, y eran cosas que no solamente decían como niños, mis compañeritos, sino también profesores, adultos, pues, y me hacían sentir muy mal, me hacían sentir como que no era como parte de ellos. Y a causa de eso, aunque suene muy bobo, pues a mí hoy en día no me agradan los asiáticos, como por eso, porque me crearon ese complejo. Entonces ahí vemos, o sea, cómo el poder de las palabras puede cambiar a las personas mentalmente, pues las puede afectar. Y bueno, así como un caso que vi en una película que se llama El Club de los Desahuciados, este, el protagonista, pues que en un principio era homofóbico, discriminaba mucho pues a una persona trans y en el proceso pues de conocerse eh, se hicieron súper amigos y eso me da a entender que, o sea, al fin y al cabo somos personas, al fin y al cabo somos personas y eso es lo que importa, lo que llevamos dentro, eso, las acciones que hacemos es lo que nos representa. Entonces, sí, no sé si algún compañero quiera agregar otra cosita. Pues haciendo referencia al texto, evitar la diferencia, reflexión sobre la ciudadanía, el miedo a ser y dejar ser, del profesor Pelón Mario, en varias partes menciona que donde habitan dos existe la diferencia. Y pues digamos tomando una pequeña parte de este texto, es en el cual hace mención que el miedo de esta sociedad que plantean como utópica es que se pierda se pierda este planteamiento de la mayoría a causa de las diferencias que se están existiendo en la sociedad, en la cual existe más dividida a medida que pasa el tiempo. Y el miedo de estos es que se pierda la mayoría y su concepción perfeccionada de lo que es una sociedad y sus dogmas. No sé, y tal vez como manera de conclusión, si alguien no tiene nada más que agregar, recordando el texto del profesor, si pensamos en toda esta diversidad, nos damos cuenta de que muchas cosas son antinaturales y realmente lo antinatural es lo más humano que puede haber. Sí, o sea, y es que hay que tener en cuenta porque el racismo hoy en día no, o sea, no es un misterio, no es un mito, no es una leyenda, porque así existe. O si no, miremoslo en el 2000, creo que fue en el 2020, el caso de George Floyd, allá en Estados Unidos, que fue un asesinato. El policía lo mató porque fue negro, y las cosas son así. Entonces, sí, o sea, no hay forma de decir que no, que a ti no te agredan por ser negro o por ser indígena o de cualquier otra raza. Bueno, pues tu color de piel. O sea, las cosas son como son. Entonces, sí, o sea, no hay manera de decir que no. No, y nos damos cuenta de que a veces las agresiones ni siquiera son físicas, también son mentales y esos yo creo que duelen más. Pero bueno, Sí. eh, ya por hoy nos toca dejar aquí, muy interesante la charla y bueno, esperemos que sea de su agrado. Muchas gracias.